En esta ocasión, pues el maestro Luis, que es un enamorado de la historia de Mexicali y es un entusiasta divulgador de ella, él ofreció esta plática y les agradecemos de nueva cuenta que ustedes estén aquí con nosotros. Adelante, maestro. Les doy las gracias por acompañarnos esta mañana para ver un tema que no es muy frecuente que se vea, y que ojalá y sea de su interés y nos permita aprender un poquito más, porque saben que para todos los seres humanos que quieren tener un futuro, que quieren tener las bases para fabricar un plan para su propia vida, es muy importante resolver dos preguntas que ustedes ya se están haciendo, sobre todo los de prepa desde hace meses, años, y que próximamente se van a hacer también ustedes. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Y esa pregunta empieza por resolver lo más inmediato, lo más cercano, porque todos somos personas que tenemos un origen, que tenemos un presente y que tenemos un futuro. Hace muchos años un periodista de Sinaloa, radicado aquí en Mexicali durante mucho tiempo, Alejandro Lomelí Cota, ya falleció él. En uno de sus artículos periodísticos escribió esa frase que yo creo que ni él se imaginó que fuera a tener tanto eco en el futuro, cuando dijo, no voy a ser grosero, pero le decían el perro Lomelí. Mexicali nació como la Cachanilla. Todos ustedes seguramente, si se han paseado por aquí cerca de alguno de los canales, conocen la Cachanilla, la han visto, a lo mejor no saben identificarla, pero es una planta entre verde y grisácea que crece con un promedio de 1 metro, hay lugares donde crece más, y es como una plaga que había en Mexicali, y los primeros mexicalenses hicieron sus casas de cachanilla, arrancaban ramas de cachanilla, las dejaban secar, hacían una estructura de puros palitos de árbol, de lo que lograban rescatar porque no había muchos árboles, y las colgaban, y esas eran las casas de los primeros mexicalenses. Mexicali nació como la Cachanilla, entre canales, y ahí nomás, a la buena de Dios. Si ustedes ahorita van a cualquier lugar, a cualquier poblado del Valle de Mexicali, van a encontrar, sobre todo arriba del lomo, en la orilla de los canales, gente que sigue viviendo así, gente que sigue viviendo en ramadas de cachanillas, como los primeros mexicalenses que llegaron aquí. No es algo romántico, es algo real, es parte de nuestra historia. ¿Y saben qué? Es parte de lo que nos hace ser de Mexicali. Ustedes deben de haber hablado seguramente con alguien que viene de fuera y que ahorita están diciendo, ¡ay, qué calorón! Sí, estamos a 18, 19 grados, ¿no? Se están muriendo de calor y nosotros nos reímos de esta gente y decimos, ¿cómo que cuál calorón? No seas exagerado, ¿no? Así nacimos yo. El mundo, muchachos, hace mucho tiempo, miles de millones de años, era de una forma, el mundo cambió, los continentes se separaron. Ustedes han visto hasta películas de esas, así medio terribles, ¿no? Apocalípticas. Bueno, y América cambió. A ver si le puedes dar play a este video, por favor, José Luis. No sé si yo le pueda dar aquí, pero creo que no. Vamos a ver, muchachos, cómo se hizo desde el punto de vista geológico esta tierra donde ustedes están parados. Fíjense bien. Párale. Ok, eso que ustedes ven allá arriba, ese piquito que se ve allá arriba de agua, que parecería que es la desembocadura del río Colorado, donde se cierra el Golfo de California, en realidad, hace 10,000 millones de años, 10,000 años, estaba hasta allá, a la altura de lo que hoy es San Francisco. Y de este lado venía desde el estado de Wyoming, lo que hoy es Wyoming, en los Estados Unidos, un río que era el río Colorado. Desembocaba plenamente, ¿sí?, en el Golfo. Y de este lado venía otro río, que era el río Gila, hoy se llama el río Gila. Vamos a ver qué fue lo que pasó, qué hicieron estos dos ríos cuando durante millones de años estuvieron desembocando en el Golfo
y estuvieron trayendo desde niveles más altos de tierra miles de millones de toneladas de sedimento. Póntelo, dale play, fíjese lo que va a pasar con ese río que se vació en el Golfo. Arriba, lo que era la parte más alta del Golfo, quedó aislado como una laguna. Con el tiempo se fue secando, pero siguieron los ríos trayendo sus aguas, siguieron los deshielos en las montañas rocallosas y esas aguas volvieron a llenar la lagunita. Esa laguna la ven ustedes cada vez que van a Los Ángeles, a Disney y para allá. Hoy le llamamos Salton, sí, es el mar de Salton o el mar salado. Y todos esos arroyos que la alimentan son arroyos que hay actualmente en el Valle Imperial y que cuando hay lluvias nevadas muy fuertes en las rocallosas, vuelve a bajar el agua por ahí y vuelve a llenar. Ahora está mucho más controlado. Y se volvió a secar y se volvió a llenar, pero en todos esos movimientos, fíjense, siguió bajando tierra, que hoy le llamamos Tierra Limo, a toda esta parte y se llenó toda la parte del norte del Golfo, lo que hoy es el Valle de Mexicali y una parte de Sonora y el desierto de Altar. Todas esas tierras, hasta acá, hasta arriba, fueron tierras que se vinieron de la parte norte de lo que hoy es los Estados Unidos, bajaron por el río y llenaron todo esto. Hoy ahí está el Valle Imperial, acá abajo el Valle de Mexicali, el mar de Salton ahí. Bien, ¿se imaginaba alguien que aquí había aparecido Mexicali? Nosotros estábamos y estuvimos durante miles de años, millones de años debajo del nivel del mar. Y en esta región también se desarrolló, como en todo el mundo, por periodos, durante la época muy pretérita, la aparición de la vida, la aparición de los seres humanos. Aquí al norte hay una zona muy padre que llega hasta la Luna Salada y va hasta cerca de Los Ángeles, que fue el lago Cahuilla. Ese lago fue un lago inmenso, está lleno en su ribera de restos de animales prehistóricos. Se sigue haciendo arqueología desde hace más de 100 años, se hace ahí arqueología con mucha fortuna para los científicos sociales, ¿sí? Y a este lugar llegaron también hace aproximadamente 6 o 5 mil años los primeros seres humanos que formaron parte de ese viaje desde el norte de América hasta el resto de América, y que una partecita se vino para acá con nosotros. Esto es lo que les decía yo ahorita, que era el lago Cahuilla, donde hay mucha arqueología. Esta parte está en México, aquí está Mexicali, ¿sí? Y toda esta extensión era el lago Cahuilla. Luego se podría dar otra charla. De tal manera que, si ustedes se dan cuenta, los planos de nuestro valle y de la mayor parte de la región son así, son planos. Hay muy pocos accidentes montañosos. La Sierra del Cucapá y la Sierra de San Pedro Mártir son los únicos. Y los primeros pobladores de esta región hace 5,000 años fueron los primeros seres humanos que vinieron del norte, que emigraron y se formaron y se distribuyeron en dos grandes ramas, ¿sí? Se dice y se cree, y es la teoría más aceptada, que por Alaska, por el estrecho de Bering, pasaron hace 10 a 8,000 años oleadas de personas. No crean que se venían caminando por una vereda y dijeron, vamos a llegar a Caléxico nosotros, vamos a llegar a Colima, ¿no? Y eran migraciones que tardaban millones de años, porque eran personas que venían, muchas de ellas sin vestir, sin armas, sin alimentos, y se iban quedando conforme en lugares los habitaban, y 300 años después caminaban 50 kilómetros más, y de esa manera se fue poblando todo el continente americano. Esta es la tipología de los indígenas que llegaron al norte de la Baja California. A todos estos tipos se les llama yumanos. ¿Por qué?
porque la región que primero habitaron fue la región cercana al río Colorado, donde había mucha agua y donde, como la tierra era plana, el agua se distribuía fácilmente en la superficie. Después de las nevadas, el agua inundaba las superficies, el agua se retiraba y con la humedad que había allá abajo era bien fácil para ellos sembrar sandías, melones, pepinos, etcétera, etcétera. Fueron primero habitantes errantes, se dedicaban a la cacería de especies menores, a la recolección de frutos, pero conforme fueron adaptándose a la vida en esta región, fueron tomando diferentes hábitos. Los habitantes del río Colorado, las tribus de yumanos, era muy probable que pasaran los inviernos cerca del río y los veranos subían a las partes más altas a la recolección de frutos, sobre todo de piñones y todas estas bayas que crecen en los árboles. Y así fue como poco a poco fueron haciéndose a la vida en la zona del valle, y hoy todavía algunos de ellos permanecen en estas partes, ¿sí?, viviendo en sus comunidades. Actualmente la zona donde viven los indios Cucapás está aquí, junto al río Colorado, en la rama del río Hardy por la carretera San Felipe, ¿sí? Ahí están los ejidos Cucapá Mayor, el Mestizo, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Se desarrollaron, tuvieron obviamente sus jefes, sus costumbres, su lenguaje, era un lenguaje fonético, simplemente nunca hubo una escritura por parte de los Cucapás, y durante mucho tiempo vivieron de manera muy precaria. Cuando aparecieron a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, las primeras oleadas, sobre todo de personas venidas de los Estados Unidos y algunas cuantas venidas de México, los Cucapás aprendieron a vestirse, les traían a regalar madejas grandes de rollos de algodón para que se hicieran sus camisolas, etcétera. Obviamente vivían muy desprotegidos en el clima y en una zona de climas extremosos de mucho frío, mucho calor. Esta era la vivienda normal de los Cucapás. La parte de arriba era la alacena, había que tener ahí lo poco que tenían de comer, de vestir o sus herramientas, a salvo de los depredadores, coyotes, pumas, que había muchos en el valle. Y esos Cucapás fueron los que recibieron a los primeros pobladores que vinieron, a los primeros europeos, a los primeros hombres blancos que vinieron a esta zona donde después estaría Mexicali. El primero en venir a esta zona fue el capitán Fernando de Alarcón. Alarcón y Vázquez de Coronado eran dos soldados. Los mandó el virrey Antonio de Mendoza: váyanse al norte, quiero saber qué hay más allá, qué hay en este mar, qué es la California, ¿es una isla o qué es? Y a Vázquez de Coronado lo mandó a pie, por lo que hoy es Sinaloa, Sonora, etcétera, y Alarcón lo mandó en barco desde Acapulco para llevarle víveres a la expedición de Coronado, que iba caminando a pie con más de 300 soldados. Alarcón y Coronado nunca se encontraron. Alarcón, don Fernando de Alarcón, llegó hasta lo que hoy es la desembocadura del río Colorado, bueno, lo que era la desembocadura del río Colorado, navegó el río, entró hasta el punto al norte de la ciudad de Yuma, donde se unen el río Colorado y el río Gila, y ahí fabricó un promontorio de piedra y dejó un letrero ahí que dijo, donde decía: hay cartas al pie de un árbol. Y poquito más allá, menos de 10 varas, había un árbol grande y habían escarbado y había dejado una caja de madera con cartas. Como Vázquez de Coronado nunca se acercó a esa parte, iba como para el norte, primero de lo que es Arizona y luego Nuevo México, nunca encontró las cartas y Alarcón se regresó, muy preocupado porque no llegaba su jefe, Pedro Castañeda de Nájera, que era también un militar que Alarcón había dejado en el cuartel de Ures, que era una población cercana a donde está Hermosillo. Vino a buscarlo, ¿sí? Vino a buscarlo y esto provocó que llegaran
a lo que hoy es el Valle de Mexicali, por primera vez entrara el hombre blanco y conociera a los yumanos y a los cucapás en la zona donde hoy está Cerro Prieto. Y con ese Pedro Castañeda de Nájera venía un tal Melchor Díaz, que era un soldado. Y entonces yo les voy a decir que en todo el valle había una especie que era como un venado chiquito, de cuernos cortitos, se llamaba berrendo. Y Melchor Díaz, correteando un berrendo para cazarlo con una lanza, ¿sí?, no le dio al berrendo. La lanza se clavó en el piso y se le clavó debajo de su axila a Melchor Díaz. Trataron de llevárselo a Sonora para que lo atendieran, se murió en el camino. Fue el primer hombre blanco que tuvo un accidente y que a causa de ese accidente murió aquí en Baja California, cerquita de donde hoy es Mexicali. Bueno, Ulloa es otra expedición que se dio antes de esta, muy desafortunada, pero eso se las cuento en otra vuelta. Los primeros exploradores, esto que está aquí es la ruta del viaje de Vázquez de Coronado, ¿sí? Llegaron ellos a la desembocadura del Colorado, pero no se fueron para allá, siguieron para arriba, porque venían a esta zona. A ellos les interesó que años antes un fraile que estaba medio loco, franciscano, les había dicho que sí, que él le habían contado y sabía que aquí arriba había unas ciudades de oro, las 7 ciudades de oro, ¿sí? Y Vázquez de Coronado dijo, pues vamos a las 7 ciudades de oro. Obviamente no encontró nada. Lo único importante y de verse es que en este viaje, la expedición de Francisco Vázquez de Coronado descubrió el Gran Cañón, que entonces representó para ellos un portento, algo que nunca habían visto ni conocido, ¿verdad? Otro individuo que navegó, que conoció mucho todo esto y que lo recorrió prácticamente solo, acompañado de 2 indios de Baja California Sur, fue el padre Fernando Consac. Era un croata, fue un sacerdote jesuita que recorrió todas estas tierras, conoció a los indios, escribió un librito que desafortunadamente no llegó a nuestra época, pero en su diario él reseña la escritura de un libro con los vocablos cucapás de aquella época. Murió en Baja California Sur, en la misión de San Ignacio, que es una hermosa misión que está en San Ignacio, Baja California Sur, que él construyó esta misión, fue la única obra importante, ¿sí? Él le dio nombre al Cerro Prieto, entre otras muchas cosas que hizo aquí en Baja California. Y cada vez nos vamos acercando más a Mexicali. En todo esto había misiones que habían hecho los padres jesuitas, y todas esas misiones se alimentaban de barcos que venían de Acapulco, que venían de Sinaloa, y era muy frecuente que esos barcos fueran asaltados. Fue la gran época de los piratas, de los corsarios ingleses, franceses, holandeses, y entonces para evitar que los barcos que le daban de comer a las misiones fueran asaltados, ¿sí?, ya había empezado también la construcción de misiones acá en el norte. Fíjense los años en que fueron construidas estas misiones. Un capitán, nacido en México, hijo de padre español, le pidió permiso al virrey para hacer una expedición por tierra y encontrar un camino, ¿sí?, del centro, no del centro, sino del macizo continental, evitando el mar y evitando la península para llegar a las misiones de California, sin asaltos. Él fue Juan Bautista de Anza y hizo una primera misión en 1774 que pasó por Mexicali. Desafortunadamente todo este recorrido desde Culiacán hasta San Francisco lo hicieron en poquito más de 3 meses. Más de un mes se gastó en este pedacito, que fue el cruce del Valle de Mexicali. Durante muchos años este hecho, los gringos así como que lo hicieron menos, ¿no? Porque había ocurrido algo muy importante, algo que es históricamente muy importante. Al final de su expedición, en donde iban muchas familias mexicanas, bueno, de la Nueva España, de Anza y su gente fundaron la ciudad
el pueblo de San Francisco, ya estaba la misión de Carmel, una misión jesuita, franciscana, pero estas personas, esta comunidad de personas, fue la que fundó San Francisco en California. Esta expedición, a ver si luego hubiera tiempo, yo tengo una exposición sobre todo lo que pasó, que fue algo tremendo al cruzar el Valle de Mexicali. Fue lo más difícil de la expedición, con todo y que habían cruzado el desierto de Sonora. Esto lo hicieron en el invierno, por eso fue facilito. ¿Sí? Esto es algo muy importante. Bueno, la caminata de Juan Bautista de Anza pasó por Baja California. Y cuando llegan a lo que es el Río Nuevo, cerca de la carretera Unión, si ubican, bueno, no, la carretera Terán-Terán, ¿lo ubican, Héctor? Terán-Terán. Ok, ahí, en donde cruza con la vialidad que viene desde la línea del Río Nuevo, en ese lugar acampó Juan Bautista de Anza. Y ese día, que fue el 12 de marzo, escribió eso Juan Bautista de Anza en su diario. Llegamos a una barranca seca, donde se encontraban lagunas y vastedad de leña, o sea, mucha leña de mezquite, que mucho nos ayudó para defendernos del grande frío que hacía. Ahí van los niños cruzando el río Colorado con todos sus papás, sus mamás, los indios, todos. Y así iban recorriendo, nacieron criaturas en ese viaje, etcétera. Esta es una fotografía de Mexicali actualmente, y está, según el diario de Juan Bautista de Anza, que hacía sus mapas, en una altitud y latitud, bueno, más o menos en este lugar acampó la expedición de Juan Bautista de Anza. No se puede hablar de un puntito porque fíjense nomás, esa expedición traía 300 vacas, o sea, traían el mandado caminando lo que se iban a comer, por eso tardaban tanto tiempo, ¿sí? Entonces acampaban en zonas grandes. Esta es la calzada Héctor Terán, y este es el Río Nuevo, esta es la laguna Xochimilco. Aquí acampó la caminata de Héctor Terán, perdón, la caminata de Juan Bautista de Anza. Llegó en los mediados del siglo XIX, llegamos así a los mediados del siglo XIX, viene la guerra de México contra los Estados Unidos, se abren caminos muy intrincados, de donde venían y bajaban del norte americano a la California, Arizona, las expediciones de soldados que vendrían a hacer la guerra y a tomar los fuertes de San Diego, de Los Ángeles y de San Francisco. Ahí están sus caminos todavía. Ese es un lugar que se llama Canyon Box, que está muy cerquita del Freeway 8 antes de subir la cuesta. Ese camino lo abrieron en la Piedra Viva los ejércitos que venían caminando. Y esto que está aquí, muchachos, es una pintura, una acuarela muy importante, porque es un viaje, es una acuarela que hizo un señor ingeniero que se llamaba William Blake, en un recorrido que hizo Wozencraft. Emil Wozencraft era un empresario americano que entró a lo que hoy es México, entró a lo que hoy es la parte en donde el río Colorado, que hoy llamamos río Hardy, se pega a la sierra. Y ahí descubrió estas líneas que si ustedes van a San Felipe, en todas esas sierras van a ver ustedes una línea en donde la piedra cambia de color y no sabemos por qué es, porque está en toda esta sierra. Ese era el nivel del mar, cuando todavía el río Colorado no bajaba y secaba y sacaba el agua de toda esta zona. Desde entonces ellos descubrieron que esta tierra, la mayor parte de esta tierra estaba bajo el nivel del mar y que por lo tanto iba a ser relativamente fácil traer agua del río Colorado para regar esta tierra. Ya se me acabó el tiempo y me falta más de la mitad. Los primeros que se dieron cuenta fueron obviamente los gringos que andan buscando siempre en dónde hacer negocio, y un señor mexicano que se llamaba Guillermo Andrade. Y fueron los primeros que les empezó a, ¿cómo se dice?, a correr la ardilla, ¿cómo se dice?, pensando, bueno, ¿qué se puede hacer aquí? Si esto es un montón de arena que no sirve para nada, porque como que tiene sal encima, y no hay agua, no hay, en el subsuelo el agua está muy profunda, no hay manera de regar, y empezaron a pensar cómo hacerlo. Y entonces llegaron algunos individuos
emprendedores, visionarios, empresarios que andaban buscando cómo hacer negocios y empezaron a crear planes para, oye, ¿cómo le hacemos para traer agua aquí? Pues, a ver, por allá por el norte no podemos traer el agua del río Colorado porque ya ven que llegando a Yuma hay un montón de médanos de arena y de arenitas, ¿verdad? No se puede traer el agua por ahí. Pero por acá por abajo hay un arroyo que se llama el arroyo Álamo y estos cuates dijeron, los gringos, oye, a lo mejor por ahí podemos llevar agua a esta zona. Esta zona no tenía nombre. Uno de ellos fue el señor Rockwood, Charles Rockwood, que es este señor en Caléxico. Ustedes van a ver que una de las calles principales lleva su nombre, a él se debe. Él fue el fundador de una empresa, que era la empresa de terrenos del Colorado. Fue el primero que se interesó en meterle su capital, dinero, en arriesgar su dinero para ver si aquí se podía hacer algo. Y lo primero que hizo fue hacer una desaladora, que obviamente fracasó, porque el agua del río entraba y llenaba la laguna salada, iba y venía y dejaba grandes cantidades de sal. Se me ha pasado a decirles algo muy importante. El río Colorado, que venía desde el norte, era un río que bajaba en bruto, bajaba muchísima agua, había muy frecuentes inundaciones. ¿Por qué? Hoy, muchachos, en el río Colorado hay 9 presas que controlan el flujo de agua del río. Entonces no había algo. El agua bajaba en bruto, como les digo, y hacía un desastre y llegaba a muchas partes. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante lo que pasó en Mexicali. Bueno, pues Charles Rockwood fue uno de ellos. El otro fue el ingeniero George Chaffee. Rockwood pensó, bueno, ¿a quién podemos invitar para que venga y nos haga un proyecto para ver cómo podemos ordeñar el río Colorado, cómo le podemos sacar agua? Y lo que hizo fue traer a este otro gringo también, que ya había tenido una experiencia muy semejante en Australia, derivando agua de río a regiones desérticas. Vino Chaffee para acá, trabajó con ellos en la empresa de ellos, y él creó un proyecto de canales, una presa que está aquí al norte, que se llama Presa Imperial, que yo les recomiendo que vayan a verla, antes de llegar a Yuma, antes de dar la vuelta hacia el Freeway 8 y entrar a Yuma, ustedes van a ver, si se ponen abusados, una salida que dice Winter Heaven. Si ustedes agarran esa carreterita, van a llegar a 2 lugares muy importantes. El lugar donde estuvo la misión de San Pedro y San Pablo Vicuñer, y más adelante, como unas 5 millas, la presa de Imperial, que es el lugar en donde se le saca agua al río Colorado para traerla para México. Ustedes van a notar aquí una línea que penita se ve. Esa línea es el canal Todo Americano. Hasta 40 años después de esto que les estoy platicando, los americanos pudieron llevar agua por su propio territorio. Antes lo tuvieron que hacer por el arroyo Álamo. Este era un arroyo por el lado mexicano, ya que no podían traer el agua por la arena, por el lado mexicano. Dragaron el arroyo, le sacaron mucha maleza y muchos materiales, lodos, piedras, etcétera, hasta que lograron hacer un canal ancho, ¿sí? Se transformó de un arroyo en un canal por donde los gringos se trajeron el agua. Del canal Álamo, los mexicanos empezaron a derivar canales. Estos no crean que se hicieron, ni se hicieron entonces, ni se hicieron al mismo tiempo. Se hicieron cuando las tierras de riego ya en México empezaron a abrirse. El canal Delta, el canal Solfatara, el canal de San Luis, el canal Zacatecas y otros más, ¿sí? Pero el canal Álamo sirvió para llevar agua de aquel lado y a México también. Esa fue la importancia de esta obra. Se lo voy a decir rapidito porque esto es muy larguito de contar. Don Guillermo Andrade fue la primera persona que adquirió del gobierno federal concesiones para explotar la tierra donde hoy está Mexicali. ¿De dónde? Desde la pared de la Sierra de San Pedro Mártir hasta el río Colorado y poquito más allá, y desde la línea divisoria hasta Puertecitos. Todo eso fue una concesión que el gobierno federal le dio a Guillermo Andrade
a condición de varias cosas. Tenía que fundar una ciudad, tenía que hacer un ferrocarril, tenía que invertir en siembras y en ganadería, etc. Don Guillermo Andrade invirtió su dinero, perdió todo su dinero, buscó socios, fue a ver a San Francisco al señor Blight, el señor Blight, William Blight. No sé si han oído ustedes que aquí, cerca de la línea, yendo a Disneylandia, hay un pobladito que se llama Blight. Bueno, ese pobladito se llama Blight en honor a esta persona. Era un señor que tuvo la agudeza cuando se fundó San Francisco y fue la fiebre del oro a partir de 1845. El señor Blight, hijo de ingleses, dijo, aquí va a pasar algo importante, porque vio las características del lugar, un puerto cerrado, a salvo de tormentas, buen clima, un chorro de cacería, bosques con muchísima madera, y el señor llegó y compró 2,000 acres de terreno. ¿Dónde se imaginan? Donde hoy es el centro de la ciudad de San Francisco. Blight era solo, enviudó muy joven, tenía una sola hija. La hija la había mandado a él a Inglaterra a que la educaran allá sus papás. Y hasta allá fue Guillermo Andrade a buscarlo diciéndole, oiga, necesito un socio. ¿Cómo no? Le dijo, yo le entro, ¿cuánto? Tanto. Pum, 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 pum. Blight se dedicaba a la madera y vivía él y un sirviente indio en los bosques al oeste de San Francisco. Hasta allá fue a buscarlo Andrade, le dieron la lana, Andrade la trajo, siguió invirtiendo y finalmente fracasó y tuvo que vender estas tierras y se las vendió a una empresa norteamericana que se llamó la Colorado River Land Company, y esa tierra obviamente abarcaba, esto que ustedes ven ahí es una fotografía de Caléxico, ¿sí? Aquí estaría el downtown de Caléxico, aquí estaría después la aduana mexicana, la garita mexicana, por aquí estaría más o menos la escuela Cuauhtémoc, la Casa de la Cultura, pero así era Caléxico cuando todo esto que les estoy platicando sucedió. La Colorado compró esas tierras, prácticamente todas, excepción hecha de 54,000 hectáreas creo. Construyó su edificio que se conserva ahí afortunadamente por la avenida Reforma, que ustedes lo pueden visitar. Ahora ya es un edificio plenamente mexicano. Y la Colorado empezó a abrir las tierras de cultivo en el Valle de Mexicali. Y hoy hay mucha gente que habla mal de las empresas extranjeras que vinieron aquí. Pero miren, muchachos, yo les voy a recomendar algo. Con todo y lo negativo y los errores que todas las personas cometemos, seamos de la nacionalidad que sea, siempre restan cosas positivas. Hoy se demuestra que la colaboración entre las personas, sean de la nacionalidad que sean, cuando tienen una finalidad concreta y correcta, valen la pena. Yo no sé cuánto hubiera tardado el gobierno mexicano y los mexicanos, que en primer lugar no había aquí no había población mexicana, cuánto hubiéramos tardado en abrir los sistemas de canalización, el deslinde y desmonte de terrenos, etcétera, etcétera, ¿sí? Mi abuelo paterno llegó en 1924 a Mexicali y a mí me platicó varias veces. Yo llegué aquí a los 25 años, huérfano de padre y de madre, llegué por el otro lado, en tren, hasta Yuma. En Yuma me trajeron en una carreta y traía unos centavos. Y con lo que traía, compré un lote, un terreno de 10 hectáreas, allá en la colonia Progreso. La primera noche que me fui ahí, a mi terreno, que iba yo bien contento, prácticamente había gastado todo mi terreno. Y la primera noche que yo estuve en mi terreno, yo llevaba conmigo un saco de yute con una bolsa de manzanas, una caja de cerillos, un mecate de 50 metros y un machete. Era todo lo que tenía. Y eso no fue nada heroico. Hubo muchísimas gentes que llegaron así a desmontar a machetazos la maleza que había, ¿sí? A nivelar a pala viva el terreno echando un mecate simplemente. Y así se hizo la vida. Y así se fundaron muchas familias que hoy viven y habitan en Mexicali, prueba de un esfuerzo sostenido. Pero bueno, lo que les quiero comentar es que
Eso era Mexicali, cuando Mexicali nació. ¿Cuándo nació? ¿Saben dónde nació Mexicali? ¿Quién sabe dónde nació Mexicali? ¿Alguien sabe dónde nació Mexicali? ¿Saben dónde estamos nosotros? Aquí nació Mexicali. Si ustedes se suben a la biblioteca y ven por las ventanas que tienen ahí, van a ver, atrasito del fraccionamiento que está aquí enfrente, una arboleda muy grande. Ese lugar se llama Poblado Compuertas. En ese lugar nació en 1901, 1902, el primer pobladito que sería Mexicali. ¿Por qué ahí? Porque a ese lugar llegó el canal Álamo, que traía agua, que no había en toda esta parte, y el 20 de junio de 1901 se abrió una gran compuerta por la que por primera vez entró agua a lo que ya era el Valle Imperial. El ingeniero Chaffee le acababa de poner el nombre de Valle Imperial y que hizo posible que después estas aguas fueran aprovechadas en toda la parte mexicana. Aquí está Compuertas, aquí está el Salva, en ese puntito, ¿sí? ¿Cuánto tiempo queda, profe? O ya me acabé el tiempo. ¿Para la secundaria? ¿Ya se acabó? ¿Nos vamos o le seguimos? Ustedes dicen. ¿Qué pasó, Arturo? A ver, dejen escuchar al maestro, por favor. Ay, tienen examen. ¿A qué hora tienen el examen? 12. Vamos a irnos rápido. Rápido, muchachos. La primera gente, cuando se estaba construyendo esto y estaba haciéndose trabajos, empezó a llegar gente a Compuertas. Gente que venía de Ensenada, gente que venía de los poblados del sur de Ensenada, de Real del Castillo y de otros lugares. Empezaron a llegar porque allá se empezó a escuchar, oigan, en el río Mexicali no existía. Lo que existía era esto, que era el río Nuevo, allá que va por el centro de la ciudad, y así se le llamaba esta zona. En el río hay trabajo, en el río van a abrir canales, vámonos. Y empezó a llegar mucha gente, a pie, en mula, en caballo, algunos en carretas con todo y familia. Y así empezó a llegar la gente aquí, a Compuertas, que era donde había, y así hacían sus casitas. Esas son casitas de horcones de palo y ay, las que dan las bolitas, Carlos, ¿cómo se llaman? Piochas. Troncos de árbol de piocha que ya casi no hay, y puros techos y paredes de cachanilla. ¿Quiénes venían? Pues venía gente que venía de diferentes partes. Esas fueron las casas de los primeros mexicalenses. Eso fue lo que se empezó a encontrar aquí. Los que venían de lejos se encontraban a los indígenas Cocapás. Esos fueron nuestros primeros fundadores y esos fueron los que hicieron posible el arreglar estas tierras. 4 años después, Mexicali era un pobladito de unas cuantas casas. 4 años después. En 1940 ya los gringos hicieron su propio canal, que ya va por todo el territorio, por eso se llama Todo Americano. Ahí lo brincan ustedes, despuesito de que pasan la Walmart, hay un puente que brincan, ese que va ahí por abajo es el canal Todo Americano, y el canal Álamo ya quedó como un canal de servicio local, ¿se entiende? Y apareció lo que hoy es Mexicali, rapidito. Esa es la compuerta que estaba ahí. Si ustedes entran al poblado Compuertas, entren por allá por la calle esa que va para rumbo a la línea. Ustedes en el semáforo entran a la izquierda y van a llegar a un lugarcito que es un parquecito donde todavía hay restos de la segunda compuerta. Esta fue la primera compuerta, que fue una compuerta de concreto y madera, y después se dejó una compuerta más chica que era exclusivamente de cemento. Ahí hay todavía parte de esa compuerta. Yo siempre les he dicho a mis alumnos que yo creo que esta fecha es la verdadera fecha de fundación de Mexicali, sí, el 20 de junio de 1901, aunque después se determinó que fuera otra, ¿verdad? Para eso sirve el agua. Todo este es el recorrido que hace el río Colorado.
Esto era el río cuando había río, cuando todavía no lo quitaban los gringos. Esta es la construcción ya del canal encementado del todo americano. Primero se abrió el canal de tierra y ahorita ya funciona todo esto bajo un canal encementado que no deja que se alimenten los mantos freáticos que antes servían para hacer pozos en México. Este fue el primer trazo urbano, el primer mapa de Mexicali, ¿sí? En 1903, otro de los empresarios gringos compró todo ese terreno y lo lotificó y lo empezó a vender, y estas fueron las manzanas que tenían los lotes que compraron los mexicalenses pioneros. Pero en 1905 tuvieron una mala experiencia, bueno, dos. En el río Colorado bajó de repente el agua en primavera, muchísima agua, rompió la Bocatoma. La Bocatoma era el lugar de donde salía el agua del río al canal Álamo. La rompió y vino una gran inundación que duró 2 años. Esa inundación prácticamente desapareció toda esta parte de Mexicali, ¿sí? El cauce del río Nuevo era antes de la inundación, después cambió por la cantidad de agua que se dejó venir. Y algo que mucha gente no sabe, todo el pobladito algo que mucha gente no sabe, perdón, es lo que sucedió con la línea del tren. La línea del tren cambió su ruta y partió a Mexicali por la mitad, ¿sí? Esta es la vía actual. Partió a Mexicali y pasó por la mitad. La vía del tren antes lleva otra ruta. Todo esto fue la parte que la inundación se llevó. Desapareció el poblado original de Mexicali. La inundación se llevó todo esto, que era el Mexicali que había en 1904, donde estaba apareciendo un poblado que después desapareció. Fíjense cómo aquí se ven las construcciones. Estas construcciones son de Mexicali y de Caléxico, ¿sí? Y es así como pasa el río Nuevo y se lleva pues todo lo que había de este lado, ¿sí? Eso costó la gran inundación. Y les digo, la inundación no fue como un chorrito que, como vemos ahora en los noticieros, ¡ay, entró el agua y se inundó! Fueron meses en que estuvo entrando agua y agua y agua y agua, hasta que llegó un momento que cualquiera que se paraba en Mexicali, veías el Centinela y veía un mar, el agua llegaba hasta el Centinela. Y por toda la orilla de la Sierra de Cucapá se iba el agua. Esa era la cantidad de agua que se traía en las inundaciones del río. Prácticamente Mexicali y Caléxico desaparecieron. Esta es una fotografía de cómo estaba. Esa construcción estaba por ahí enfrente donde está la escuela Cuauhtémoc. Así quedamos. Esta fotografía es tomada allá en Imperial. Imperial es un pobladito que está junto al centro. Hasta allá llegaba la inundación y eso tenían que hacer, estar cuidando el tránsito del tren que llegaba hasta Imperial. Hasta 1909 llegó aquí a Mexicali. Y entonces, la vía del tren, esta vía del tren venía derechito desde el centro. Si ustedes se paraban aquí en la línea, veían derechito, hasta el centro y se perdía. Si ustedes van a la Feria Imperial, van a ver que atrás pasan unas vías del tren, era este trazo del tren. De tal manera que después de la inundación que se llevó todo esto, tuvieron que darle vuelta en una curva muy pronunciada aquí a la vía del tren para que entrara por el medio del pueblito que era Mexicali. Mucha gente no sabe que el tren venía por acá. Mucha gente no sabe que lo que ahora es un terreno de un lote, en la colonia Baja California, donde está un tambo de agua inmenso, ahí eran los patios de la primera estación del ferrocarril que hubo en Mexicali, que fue esta. Cuando llegó, las vías ya estaban construidas entrando a México. Llegó el agua del río y se llevó todo. Y entonces tuvieron que darle vuelta para acá a la vía del tren y hacerlo en otra parte, ¿verdad? El barranco durante muchos años, a ti te tocó, Carlos, que le decíamos el barranco. Para nosotros toda la zona del Río Nuevo era el barranco, porque ahí era un barranco en donde abajo iba un arroyo solamente. Desafortunadamente, como somos muy desordenados para el desarrollo urbano, nos dio por echar el gravy ahí y se echó a perder el barranco. Ya no trajo nunca más agua limpia, sino agua. Este es Mexicali en 1921.
Si ustedes ven, aquí está el tren, ya llegaba el tren. Aquí está la escuela Cuauhtémoc. Aquí está lo que iba a ser la parroquia de Guadalupe, que ahora es la catedral. Y así diferente. Muchos de estos edificios, que son la famosa chinesca, todavía existen. Y en el barranco se sembraba. Ahí había parcelitas de cultivo donde los chinos sembraban la cebollita, el chapsui, todo lo que vendían en sus restaurantes. Hay una segunda parte, pero eso ya no se las voy a poner, donde entramos ya propiamente a ver la historia de Mexicali como comunidad humana, como centro urbano, etcétera. Toda esta primera charla, toda esta primera parte son los antecedentes de la historia de Mexicali. Discúlpenme el acelere, pero es que a veces el tiempo no nos deja desarrollar todo bien, ¿verdad? Muchas gracias por su atención, chicos. Muchas gracias.